Muy buenas chicos, bienvenidos otra vez más a su clase de acupuntura 2. Soy el doctor Fernando Mayorga y esta vez vamos a estar hablando del canal de vejiga. El canal de vejiga tiene algo en especial. ¿Por qué? Porque el canal de vejiga, lo especial que tiene es que es el canal más largo de todos los meridianos. Consta con un total de 67 puntos que pasan a través de casi todo el cuerpo, o mejor dicho, a través de casi toda la parte posterior del cuerpo. Vamos a ver a continuación. El recorrido del canal es bastante extenso, pero no se preocupe porque es bien fácil. El meridiano empieza su trayecto superficial en el ángulo interno del ojo y asciende por la frente. Desde aquí el meridiano sigue su trayecto hacia la parte lateral hasta los puntos vejiga 3 y vejiga 4 y sigue sobre el borde del cráneo. En el vértex el meridiano pasa por vejiga 7 hasta el meridiano Du20 o hasta el punto Du20 y luego a vejiga 8. Después de su recorrido por el cráneo, el meridiano se divide a nivel del punto de vejiga 10 en sus dos ramas principales de la espalda que prosiguen en paralelo de la línea media. Ahí lo vamos a estar viendo más adelante. La primera rama pasa primero por la séptima vértebra cervical, Du14, y la primera vértebra dorsal, Du13. Y desde aquí sigue su trayecto paravertebral a 1.5 puntos de la línea media del cuerpo o 1.5 puntos de la columna vertebral o de la apófisis espinosa de la vértebra, hasta la región sacra de la altura del cuarto orificio del sacro. A este nivel del meridiano se vuelve a dividir, se vuelve a desviarse hacia la línea media y hacia arriba. A partir de la primera vértebra sacra, transcurre sobre los orificios sacros en el centro del pliegue del glúteo y finalmente por el centro de la cara interna del muslo hasta el hueco popliteo vejiga 40. La segunda rama del meridiano tiene un trayecto superficial descendente desde el punto vejiga 10 y a partir de la segunda vértebra dorsal a partir de la segunda vértebra dorsal también paravertebral, pero a mayor distancia de la línea media a lo largo del borde interno de la escápula hasta la región luposacra, para continuar por encima de la zona glútea y la parte interna del muslo también hasta el hueco popliteo. Al nivel del hueco popliteo, en vejiga 40, las dos ramas del meridiano se unen y este sigue su trayecto descendente por el centro de la pantorrilla hacia la parte externa, a lo largo del tendón de Aquiles hasta el talón. El meridiano rodea el mayolo externo desde atrás, el meridiano rodea el mayolo externo desde atrás y sigue el quinto metatarsiano en el nivel entre la planta y el dorso del pie, hasta el ángulo unguial interno del dedo meñique del pie. Tenemos las imágenes acá. Tenemos que el canal empieza en el ángulo interno del ojo, luego asciende en el ángulo interno de la ceja, asciende por la cabeza al punto, podríamos decir que al lateral del punto Du23, luego va descendiendo, como tienen en la imagen, llega al punto, pasa al lateral del punto riñón Du20, luego sigue descendiendo por toda la parte de la espalda a nivel paravertebral a 1.5 y a 3 puntos de las vértebras de la posición espinosa de la vértebra, pasa por el glúteo, por el borde inferior del glúteo, la fosa poplitea, pantorrilla y hasta llegar al ángulo unguial interno del dedo meñique del pie. El punto vejiga 1 está a 0.5 puntos por dentro y por encima de la depresión del ángulo interno del ojo. Sus indicaciones son conjuntivitis, queratitis, disminución de la agudeza visual, alteraciones de la refracción. Aquí se puede colocar agujas, pero tienen que ser agujas de un diámetro o de un calibre un poco más pequeño. No se tiene que profundizar para nada, solo se tiene que colocar la aguja y lo que entre de la aguja en el tubito o el tubo guía, eso se tiene que dejar ahí. O simplemente se puede moxar a un punto que generalmente se utiliza como localizador o punto de referencia, pero también se puede utilizar en la práctica. Vejiga 2 en la depresión del extremo interno de la ceja en la incisura frontal. Ahí tenemos el punto. Sus indicaciones son cefalea y sinusitis frontal en enfermedades oculares. También en este punto hay que tener mucho cuidado porque no debemos profundizar. Vejiga 3 directamente por encima de vejiga 2 a 0.5 puntos por detrás de la línea ideal anterior del pelo. Las indicaciones son cefalea y epilepsia. Tenemos la línea ideal del pelo, ya saben, no hay dónde perderse. Tenemos vejiga 4 a 0.5 puntos
por detrás de la línea ideal anterior del pelo a uno con un lateral de la línea media en la transición interna, en la transición entre el tercio interno y el tercio medio de la línea de la unión entre U24 y estómago 8. O sea, nosotros, U24, recuerden chicos, está como en la parte de acá, tenemos el punto estómago 8, dice que la transición entre el tercio interno y el tercio medio de la línea de la unión entre el U14. Tenemos el punto como por acá, ya hasta el punto vejiga 4, si te lo presionas puede ser un poco doloroso si se localiza correctamente. Sus indicaciones son disminución de la agudeza visual, epistaxis y nariz tapada. El punto vejiga 5, se encuentra un Q por detrás de la línea ideal anterior del pelo, 1.5 Q lateral hasta la línea media. Sus indicaciones son cefalea, disminución de la agudeza visual, epilepsia. Aquí las agujas se tienen que colocar en dirección al recorrido energético del canal, o sea, para acá. El punto vejiga 6 está 2 Q por detrás de la línea anterior del pelo o 1.5 Q lateral de la línea media. Sus indicaciones son cefalea y glaucoma. También puede ser vértigo, migraña, etc. Vejiga 7 a 4 Q por detrás de la línea ideal anterior del pelo o 1.5 Q lateral hasta la línea media. Sus indicaciones son enfermedades de la nariz, cefalea e hipertensión. Además de esto, también estos puntos sirven para los dolores de cabeza intensos, las migrañas, los accidentes cerebrovasculares, las neuralgias del trigémino, las parálisis faciales, etc. Sus indicaciones son hipertensión, trastorno psíquico y psicosomático y epilepsia. El punto vejiga 9 se encuentra a 2.5 Q por detrás de la línea del pelo, puedo decir por detrás de la línea del pelo, a la altura del borde superior de las protuberancias occipitales, 1.5 Q lateral hasta la línea media. Sus indicaciones son cefalea y glaucoma. El punto vejiga 10 a 0.5 Q por delante de la línea ideal posterior del cabello, 1.3 Q lateralmente hasta la línea media y la depresión del borde lateral del músculo trapecio. Sus indicaciones son cefalea, insuficiencia vertebrovascular, síndrome cervical. Sirve para migraña, vértigo, dolor en el cuello, etc. El punto vejiga 11 está a la altura de la depresión inferior de la apófisis espinosa de T1 a 1.5 Q lateral de la línea media del dorsal. Sus indicaciones son infección de las vías respiratorias, síndrome cervical. A partir de acá, el punto vejiga 11 ya vienen entrando el papel de las vértebras. Y hay unos puntos interesantes más adelante. El punto vejiga 12 a 1.5 Q de la apófisis espinosa de la vértebra torácica T2. Sus indicaciones son bronquitis aguda, crónica e infecciones de la vía respiratoria superior. El punto vejiga 13, el punto SHU espalda de pulmón. ¿Qué significa el punto SHU espalda? Ok, el punto SHU espalda es lo siguiente. Es nada más y nada menos que se encuentra delante o por detrás del órgano correspondiente o el órgano que pasa a ese nivel. En este caso el punto vejiga 13, que se encuentra a 1.5 Q de la apófisis espinosa de la vértebra torácica T3. Si nos ponemos en referencia con la parte dorsal, con la parte posterior del cuerpo, por la parte posterior del cuerpo, la parte anterior del cuerpo, a este nivel o a nivel de la vértebra torácica T3 se encuentran los pulmones. Entonces el punto SHU espalda del pulmón es vejiga 13. Además, los puntos SHU espaldas de los órganos sirven nada más y nada menos que para los trastornos de dicho órgano. ¿Okay? Sus indicaciones son bronquitis agudas y crónicas, infección de las vías superiores, respiratorias superiores, neumonía y asma. Como se los dije anteriormente, las indicaciones indicaciones van a ser en referencia al órgano correspondiente o al órgano que se encuentre delante de este punto. Su vejiga 14, el punto SHU espalda del pericardio, a 1.5 Q de la apófisis espinosa de T4. Sus indicaciones son todas enfermedades cardíacas. El punto vejiga 15 es el punto SHU espalda del corazón, se encuentra a 1.5 Q de la apófisis espinosa de la vértebra T5. Sus indicaciones son enfermedades cardíacas, trastornos psíquicos y psicosomáticos. El punto vejiga 16 y el punto vejiga 17 no tienen SHU espalda.
El punto vejiga 16 a 1.5 puntos de la apófisis espinosa de la vértebra torácica. T6, sus indicaciones son angina de pecho y gastralgia. El punto vejiga 17 a 1.5 puntos de la apófisis espinosa de la vértebra T7 y sus indicaciones son sirve para controlar hemorragia a través de los orificios de la parte superior del cuerpo como epistaxia, hemófisis, asma, bronquial, bronquitis, espástica e hipo. Ahora viene el punto vejiga 18. El punto vejiga 18 es el punto Shu, espalda de hígado. Tienen que memorizarse todos estos puntos Shu, espalda. Tienen que sabérselos de memoria. Está localizado 0.5 puntos de la apófisis espinosa de la vértebra torácica T9. Sus indicaciones son hepatitis, colecistitis, enfermedades oculares, trastornos psíquicos y psicosomáticos. Y acá tenemos todas las localizaciones. Tenemos el punto vejiga 11, que es el primero, que dice que está en la primera línea, o en la línea más cercana a la vértebra. El punto vejiga 12, vejiga 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Creo que llegamos hasta el 18. Recuerden que todos los puntos que están en amarillo son los puntos muy delante de cada órgano. Perdón, son los puntos Shu, espalda de cada órgano. ¿Ok? El punto vejiga 19, Shu, espalda de vesícula biliar, se encuentra a 1.5 puntos de la apófisis espinosa de la vértebra torácica. Hay que tener algo muy importante. Cuando me refiero a la apófisis espinosa de la vértebra torácica o de la vértebra, me refiero a la punta que nosotros palpamos al momento de localizar alguna vértebra. No tiene que ser ni por arriba de la apófisis espinosa, ni por debajo de la apófisis espinosa, ni entre la vértebra tal ni entre la vértebra tal. Tiene que ser en la mera punta de la vértebra o de la apófisis espinosa de la vértebra. Nosotros ponemos el 1.5 pum, que son correspondientes a 2 dedos de la mano, y recuerden que son los de la medida de los dedos del paciente, no nuestros dedos. 1.5 pum, lateral de esta está el punto correspondiente a esa vértebra. ¿Okay? Sus indicaciones son para el punto vejiga 19, que es Shu, espalda de la vesícula biliar, todas las enfermedades de la vesícula biliar. El punto vejiga 20 es el punto Shu, espalda de vasopáncreas. Se encuentra a 1.5 puntos de la apófisis espinosa de la vértebra torácica T11. Sus indicaciones son gastritis crónica, enteritis crónica, trastornos digestivos, diarreas en niños y edemas. El punto vejiga 21 es un punto Shu, espalda de estómago. Su localización está a 1.5 puntos de la apófisis espinosa de la vértebra torácica T12. Sus indicaciones son gastritis agudas y crónicas y gastralgia. Este punto es bastante interesante en el caso de la gastritis. En el caso de cuando la persona tiene gastritis, del punto vejiga 21 al punto vejiga 23, la persona tiene que presentar más de algún nódulo o más de alguna tensión muscular cuando padece de gastritis. Se colocan unas agujitas en esa parte de allá o simplemente se moxa con moxa directa y el paciente va a presentar una mejoría estupenda con este tratamiento. Vejiga 22, el punto Shu, espalda de Sanjiao. Recordemos que Sanjiao no es un órgano, pero en la medicina tradicional china, en esta parte del caso sí se puede tomar en cuenta como un órgano, porque recuerden que Sanjiao se divide en 3 partes: Sanjiao superior, medio e inferior. Y también se toma en cuenta en esta parte de acá el punto vejiga 22, el punto Shu, espalda de Sanjiao, o 1.5 puntos de la apófisis espinosa de la L1 o de la lumbar 1. Sus indicaciones son gastritis agudas y crónicas, gastralgia, gastroenteritis y edema. Tenemos las localizaciones del punto vejiga 19 al punto vejiga 23. Ahora, el punto vejiga 23, tenemos que el Shu, espalda de riñón. Este punto es muy importantísimo al momento de los trastornos o de las infecciones urinarias o infecciones renales. Se encuentra 1.5 pum de la apófisis espinosa de la L2. Sus indicaciones son problemas ginecológicos, trastornos sexuales masculinos, incontinencia urinaria y lumbar. Este punto es muy importante porque al momento, ahí no sale infección renal, pero sí es un poco, ayuda bastante para estos casos, porque lógicamente el punto muy delante del Shu, de la espalda del riñón. Ayuda. En el caso de cálculos renales, infección renal, arenía en los riñones, infección de la vejiga, etc. Alguna insuficiencia renal también ayuda a este punto. El punto vejiga 24 no es Shu, espalda de ningún órgano, a 1.5 puntos de la apófisis de la vértebra lumbar, L3. Sus indicaciones son dismenorrea y lumbar.
El punto vejiga 25 es el chuespalda de intestino grueso a 1.5 cum de la apófisis espinosa de la vértebra lumbar 4. Sus indicaciones son enfermedades del intestino grueso y de la función intestinal, lumbalgia e isquialgia. El punto vejiga 26 hacia 1.5 cum de la apófisis espinosa de la vértebra lumbar L5, tampoco es un punto chuespalda del mismo órgano. Sus indicaciones son trastornos de la función intestinal, trastornos de la función vesical y lumbar. Y acá tenemos los puntos. Del punto vejiga 23 al 26, vejiga 23 al 26. Ahora tenemos el punto vejiga 27. Es el punto chuespalda de intestino delgado a 1.5 cum de la apófisis espinosa de la vértebra S1 en el primer agujero del sacro. Sus indicaciones son enfermedades intestinales infecciosas, enteritis, disentería y lumbalgia. El punto vejiga 28 ya es el chuespalda de vejiga a 1.5 cum de la apófisis espinosa de la vértebra sacro S2 en el segundo orificio del sacro. Sus indicaciones son infecciones de la vía urinaria, pulpitis, colpitis, dolor lombosacro. El punto vejiga 29 tenemos que, bueno, antes de continuar, del punto vejiga 12 al punto vejiga 28 hay correspondientes puntos chuespalda a cada órgano. De aquí en adelante ya son puntos que no son que no poseen nada en especial, se podría decir, pero son bastante importantes, pero no corresponden o no tienen ningún chuespalda de ningún órgano. Ahora, el punto vejiga 29 a 1.5 cum de la apófisis espinosa de la vértebra sacra S1 en el tercer orificio del sacro, disentería y dolor lumbar son sus indicaciones. Vejiga 13 igual a 1.5 cum de la vértebra S4 en el cuarto orificio del sacro, sus indicaciones son problemas ginecológicos, lumbalgia y ciatalgia. Vejiga 31 en el centro entre la espina ilíaca posterior superior y la línea media posterior en el primer agujero del sacro. Problemas ginecológicos, problemas sexuales masculinos. Bueno, cuando a partir del punto vejiga 31, aquí ya viene siendo podría ser en el mero agujero del sacro. En el punto vejiga 30 tenemos que a 1.5 cum de la apófisis espinosa de la vértebra sacra, pero no se encuentra exactamente en el agujero del sacro. Ya es a partir del punto vejiga 31 que sí entra en el agujero del sacro. Ahora tenemos el punto vejiga 32. Por dentro y por debajo de la espina ilíaca posterior superior en el segundo agujero del sacro. Sus indicaciones son parestesia del miembro inferior, trastornos ginecológicos. Vejiga 33 en el tercer agujero del sacro. Sus indicaciones son parestesia del miembro inferior, trastornos ginecológicos. Vejiga 34 en el cuarto agujero del sacro dorsal. Enteritis aguda y crónica y retención urinaria. Vejiga 35, 0.5 cum lateral hasta el extremo del coxis. No se encuentra en ningún agujero, ya se encuentra a 0.5 cum lateral hasta el extremo del coxis. Sus indicaciones son endomiometritis aguda y crónica, hemorroides. Vejiga 36 en el centro del pliegue glúteo inferior. Sus indicaciones son hemorroides, dolor en la región dorsal del sacro, sacral, glúteo y muslo. Ahí tenemos las localizaciones de los puntos vejiga 32 al 36. Vejiga 32, 33, 34, 35 y 36. Perdón, quiero ver. El vejiga 36 está en el centro del pliegue del glúteo inferior. Está en el centro del pliegue. Solo localizamos el punto, no hay que tener pena para tocar al paciente, pero siempre hay que pedirle permiso con permiso y hay que localizar el punto ahí. Vejiga 37 a 6 cum por debajo del punto anterior. Sus indicaciones son dolor dorsal y lumbar y ectolumbalgia. Cuando me refiero a 6 cum por debajo del punto anterior, es a 6 cum por debajo de vejiga 36. Vejiga 38, un cum por encima de vejiga 39 por dentro del talón, por dentro del tendón del músculo bíceps femoral. Sus indicaciones son dolor local y parestesia. Vejiga 39 en el extremo lateral del pliegue articular de la rodilla, medialmente al tendón del músculo bíceps femoral. Sus indicaciones son trastornos del equilibrio hídrico, de la micción, como retención de urinaria, incontinencia urinaria, edema, acción equilibradora y reguladora. Este punto posee esta acción, una acción equilibradora y reguladora. Vejiga 40 en el centro del pliegue de la rodilla o en la fosa poplítea. Aquí hay que tener bastante cuidado en el momento de colocar alguna agujita porque hay mucha vascularización, pasan muchas venas y muchas arterias también. Y las arterias importantes.
Es lo más recomendable es mostrar, pero si requiere aguja es necesario colocarla. Sus indicaciones son trastornos súbitos de la conciencia, enfermedades cerebrales y cerebrovasculares, trastornos motores, dolor y espasmos de la extremidad inferior lumbar, gastroenteritis aguda y crónica. Ahí tenemos los puntos. Ahora, venimos a partir del punto vejiga 41 al punto vejiga 52. El punto vejiga 52. El punto vejiga 41 está 3Q lateral de T2. Vejiga 42, 3Q lateral de torácica 3. Vejiga 43, 3Q lateral de la apófisis espinosa de T4. Vejiga 44, lateral de T5. Vejiga 45, 3Q lateral de T6. Vejiga 46 a 3Q lateral de T7, vejiga 47 a 3Q lateral de T9, vejiga 48 a 3Q lateral de T10, vejiga 49 a 3Q lateral de T11, vejiga 50 a 3Q lateral de T12, vejiga 51 a 3Q lateral de L1 y vejiga 52 a 3Q lateral de L2. Aquí tampoco se preocupen con las indicaciones, porque son las mismas indicaciones que inician a partir del punto vejiga 12. Sí, a partir del punto vejiga 12, ustedes solo se van a ir guiando con la imagen que les voy a dar. Y podríamos decir que en el primer punto, que es vejiga 41, pueden haber trastornos de la respiratoria, problemas respiratorios. Después van descendiendo, ya sea problemas cardíacos, trastornos cardíacos, problemas del hígado, problemas gástricos también, y así sucesivamente, problemas renales también. Y acá tenemos la localización. El punto vejiga 41 está lateral exactamente al punto vejiga 12. El 42 a vejiga 13, el 43 a vejiga 14, el 44 a vejiga 15, el 45 a vejiga 16, el 46 a vejiga 17, el 47 a vejiga 18, el 48 a vejiga 19, el 49 a vejiga 20. El 50 a vejiga 21, el 51 a vejiga 22, el 53 a vejiga 23, el 52 a vejiga 23, perdón. Vejiga 53 se encuentra a la altura del segundo orificio del sacro dorsal, a 3Q lateralmente hasta la línea media dorsal. Sus indicaciones son retención de orina, constipación, dolor en la región lumbar. Tenemos que se encuentra a la altura del segundo orificio del sacro, exactamente a la altura de vejiga 32. Sí, a la altura de vejiga 32. De acá medimos 3Q lateral hasta la línea media dorsal y está localizado el punto vejiga 53. Vejiga 54 se encuentra a la altura del cuarto orificio del sacro dorsal, a 3Q lateralmente hasta la línea media dorsal. Las indicaciones son hemorroides, prostatitis, adenoma prostético o prostático y isquialgia. Vejiga 55 a 2Q por debajo de vejiga 40. Sus indicaciones son hernias abdominales externas, hemorragia uterina anovulatoria disfuncional, dolor a nivel de la columna lumbar y la extremidad inferior. Vejiga 56 a 5Q por debajo de vejiga 40 en el centro del vientre muscular del músculo gastrocnemio. Sus indicaciones son hemorroides, dolor de la pantorrilla y la pierna. Vejiga 57 en el extremo de la depresión que se crea entre los dos vientres del músculo gemelo o el gastrocnemio en el centro de vejiga 40 y vejiga 60. Sus indicaciones son hemorroides, dolor en la pantorrilla y la pierna, constipación. Vejiga 58 a 7Q por encima del vejiga 60 a un Q lateral y por debajo de vejiga 57, entre el músculo gemelo y el músculo sóleo. Sus indicaciones son hemorroides, cefalea tensional, rinitis y epistaxis. Ahí tenemos la localización a partir de vejiga 55. Vejiga 55, 56, 57, 58. Y vamos con vejiga 59 a 3Q por arriba de vejiga 60. Sus indicaciones son cefalea, dolor y parálisis de la pierna. Vejiga 60 en el centro de la protuberancia máxima del malleolo externo y entre el tendón de Aquiles. Sus indicaciones son cefalea tensional, parto prolongado, dolor a nivel del talón. Aquí este punto de vejiga 60 cuando se refiere a parto prolongado, este punto no lo podemos insertar, no lo podemos poner, no lo podemos utilizar cuando la persona tiene su primer trimestre de embarazo. Nunca tenemos que insertar este punto, porque este punto puede ser abortivo, al igual que otros puntos como intestino grueso 4, etcétera, o vasopancreas 10, etcétera. Este punto solo se tiene que utilizar única y exclusivamente cuando la persona ya lleva en su 8º o 9º mes de embarazo y el parto se prolonga un poco más.
Este punto lo podemos utilizar con aguja y moxa, provocar un estímulo fuerte para que la musculatura se relaje y la paciente tenga un parto más rápido. El punto vejiga 61 por detrás y por debajo del malleolo externo, en la parte inferior de vejiga 60, lateralmente el hueso calcáneo, en el límite entre la carne roja y la blanca. Sus indicaciones son pérdida de fuerza de la pantorrilla, dolor en el talón. Vejiga 62 se encuentra en la depresión distal del malleolo lateral. Sus indicaciones son cefalea, vértigo y estupor, trastornos del sueño, epilepsia, trastornos psíquicos y psicosomáticos. Este punto de vejiga 62 tiene una acción sedante y antiespasmódica y dolor en el talón. Ahí tenemos el punto vejiga 60 que se encuentra entre el extremo o entre la punta del malleolo izquierdo y el tendón de Aquiles. El punto medio, vejiga 61, vejiga 62 que se encuentra por debajo del malleolo externo, vejiga 63, 64. Ahora tenemos el punto vejiga 63. El punto vejiga 63 es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque es el punto 100 de hendidura del canal. Este punto se encuentra por debajo del borde anterior del malleolo interno y está al hueso cuboides. Sus indicaciones son epilepsia, lumbalgia, dolor a nivel del malleolo externo. Vejiga 64 es el punto John Fuente de este canal y se encuentra por debajo de la tuberosidad del quinto metatarsiano en el límite entre la carne roja y la blanca. Sus indicaciones son epilepsia, isquiolumbalgia y queratitis. Vejiga 65 se encuentra por debajo de la quinta articulación metacarpofalángica en el límite entre la carne roja y la blanca. Sus indicaciones son trastornos psíquicos y psicosomáticos, cefalea tensional, dolor local, dolor en la parte posterior de la pierna. Vejiga 67 por delante de la quinta articulación metatarsofalángica, en el límite entre la carne roja y la blanca. Sus indicaciones son trastornos psíquicos y psicosomáticos, cefalea tensional. Y el último punto del canal, vejiga 67, se encuentra 0 puntos, un cum por detrás del ángulo unguial externo del dedo meñico, el dedo pequeño del pie. Sus indicaciones son cefalea, rinitis, epistaxis, mal posición del feto, otros trastornos durante el parto lento, desprendimiento de la placenta. Ok, este punto, al igual que el punto vejiga 60, no se deben utilizar en el primer trimestre del embarazo de la mujer porque puede provocar un aborto, puede provocar una malformación al bebé. Lo más recomendable es cuando la paciente tenga ya el séptimo, octavo o noveno mes del embarazo. Cuando el feto se encuentra en una mala posición, se estimula simultáneamente el punto vejiga 67, los dos puntos de ambos pies lateralmente, se estimulan estos dos puntos y ya sea con moxa o con aguja, es más recomendable con moxa, con puros de moxa o moxa indirecta, se estimulan simultáneamente por unos 20 minutos, estar ahí, permanecer por unos 20 minutos y unas 2 veces al día. Esto va a ayudar a que el feto o a que el bebé recupere su posición normal o su posición natural de parto. También sirve para hacer el parto un poco más rápido, para que la paciente o la mujer tenga un parto con menos dolor y un parto bastante rápido. Y el desprendimiento de la placenta, que ayuda para que la placenta se adhiera de nuevo Y este ha sido el último punto, chicos, y este es el canal de vejiga. Y acá tenemos la localización o la imagen, vejiga 63, vejiga 64. Vejiga 63 es el punto, recuerden, el punto chi hendidura del canal, y vejiga 64 el punto John Fuente, y el punto vejiga 67 y vejiga 60 no se deben utilizar en el primer trimestre de embarazo. Nunca deben hacer eso.